Muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes por permanecer allí en sintonía de Canal 28. Esto es ABC Noticias y rápidamente avanzamos con más información. El Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia documentó que 4 de cada 10 niños menores de 12 años están padeciendo algún trastorno emocional como consecuencia del confinamiento en casa, acciones que se manifiestan en la incapacidad de concentrarse en tareas escolares, cuadros de hiperactividad, insomnio o pesadillas. También incrementó en los berrinches y en una constante preocupación de contagiarse de COVID-19. Los niños que están cumpliendo el aislamiento junto a sus padres están experimentando cuadros de ansiedad y depresión. Según este centro de especialización, se trata de una situación que se acentúa en familias que ya presentaban problemas emocionales antes de la pandemia, es decir, hogares donde había violencia y maltrato por parte de los padres hacia los niños o entre ellos mismos. Un factor determinante en el cambio de los pequeños es la actuación de los padres en el control o descontrol de la realidad, y mucho más ahora cuando la escuela es desde la casa y los adultos terminan desesperados al no saber manejar la situación. La sobrecarga de la información es otro de los motivos para que se presenten trastornos en los pequeños, por lo que es de suma importancia que los padres mantengan la calma, comprendan el escenario y traten de poner en práctica las medidas de seguridad, además de realizar rutinas flexibles para que los niños y niñas se sientan a gusto en medio del confinamiento. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y la organización Familia Unida puso en marcha el proyecto Date Cuenta, el abuso no es un juego, que tiene como propósito prevenir el abuso sexual infantil en la ciudad de Chihuahua, y para ello invitan a toda la población a convertirse en embajadores de esta campaña, difundiendo las recomendaciones y denunciando al 911 o al 089 de manera anónima cualquier caso que se conozca. El director de la organización, Alejandro Félix, explicó que a través de las redes sociales de la organización se difundirá material para sensibilizar a la población sobre la problemática del abuso sexual en menores de edad, como detectar un posible caso, los medios para poder denunciarlo y las vías de atención psicológica y de apoyo legal. El proyecto es apoyado por el DIF estatal como parte de la convocatoria 2020 de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo a esta organización, en Chihuahua se dan las siguientes estadísticas. Entre los niños, niñas y adolescentes en condición de escolares, 6 de cada 10 poseen información de corte sexual que no pueden procesar, y de ellos el 30% han sufrido abuso sexual. Entre menores indígenas rarámuris y huiráricas, 8 de cada 10 han tenido experiencias sexuales no adecuadas para la edad. En población de calle, 9 de cada 10 infantes y adolescentes poseen información de carga sexual no propia para la edad. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública señala que en el año 2018 solamente se denunciaron 6.8% los delitos y el 93.2% de los delitos no se reportan porque se considera una pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, trámites largos y difíciles, actitud hostil de la autoridad y por miedo a las extorsiones. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares señala que el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación, siendo la violación sexual el 41.3%. En albergues, 10 de cada 10 menores sufren abuso sexual por parte del personal que cuida de las instancias, por lo que se trata del sector más desprotegido. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2019 indica que de las universidades del norte de México, 6 de cada 10 estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la Universidad Autónoma de Chihuahua han sufrido algún tipo de acoso u hostigamiento sexual. La Fiscalía del Estado de Chihuahua señaló que de enero a febrero la mayoría de los eventos de violencia sexual ocurrieron dentro de la propia casa. Los gestores de la ley estatal han señalado que Chihuahua se encuentra en los primeros lugares a nivel internacional en temas de violencia.
Tiempo tiene el segundo lugar nacional en abuso sexual, el primer lugar en producción de pornografía infantil y el quinto lugar en comercio sexual. Además de que la capital es señalada a nivel nacional como una de las 8 ciudades con mayor índice de turismo sexual. De acuerdo a los especialistas, cuando los abusos se quedan en secreto, en la mayoría de las ocasiones genera en el menor patologías de tipo emocional o física, por lo que reiteró la importancia de que las víctimas sean detectadas y atendidas a tiempo. Y las organizaciones de la sociedad civil en pro de los derechos de las mujeres hicieron un reclamo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por negar que durante el confinamiento que se vive actualmente en los hogares ha aumentado la violencia en contra de las mujeres, las niñas y los niños. Preocupadas e indignadas por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que niegan que haya aumentado los niveles de violencia en contra de mujeres, niñas y niños durante el aislamiento social que viven al interior de sus hogares, asociaciones civiles de todo el país iniciaron la campaña Nosotras tenemos otro dato. Informan que diariamente son asesinadas 10 mujeres en el territorio nacional y que durante la jornada de sana distancia se han recibido más de 20,000 denuncias por violencia intrafamiliar, en promedio 155 llamadas por hora. Las principales formas de violencia que ocurren al interior de las viviendas son psicológica, sexual, física, económica y feminicida. La violencia contra mujeres y niñas es más letal que el COVID-19. Presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dirigimos a usted preocupadas e indignadas por sus declaraciones respecto a la situación de la violencia contra mujeres, niñas y niños al interior de sus familias y hogares, negando que durante las medidas de confinamiento se ha incrementado la violencia en el hogar. La violencia contra las mujeres es hoy el principal obstáculo para su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida. La violencia en el ámbito familiar es un delito en todo el territorio nacional. Las mujeres hacen un sentido llamado al presidente de México, así como a los gobernadores y gobernadoras de las 32 entidades federativas para que garanticen la seguridad y atención a todas las mujeres, ya que indican que la discriminación es causa y consecuencia de las violaciones y feminicidios. Durante la contingencia se registraron más de 20,000 denuncias por violencia familiar, de las cuales en el 90% no se hace justicia. Señor presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares. Hacemos un llamado a usted y a los 32 gobiernos de las entidades federativas para atender de manera urgente la situación de violencia que viven mujeres, niñas y niños. Y a instrumentar medidas efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección a las víctimas. Por la vigencia plena del Estado de Derecho y por una vida libre de violencia. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que en un escenario de alto impacto, la afectación del COVID-19 provocará un aumento en los niveles de pobreza del país, pues pasarán del 41.9% al 48.9% de la población. Definitivamente esta pandemia que llegó de sorpresa ha afectado fuertemente a diversas áreas de la sociedad. La economía es una de las más golpeadas, por lo que se prevé haya afectaciones grandes de pobreza en varios países, destacando México, Ecuador y Nicaragua. En cuanto a los apoyos gubernamentales, la CEPAL destacó que en el caso de México se ha considerado 2 opciones: otorgar un salario mínimo general o dar un monto equivalente a la línea de bienestar para que las familias puedan equilibrar y mantener su sustento. De acuerdo con el reporte Desafío Social en tiempos del COVID-19, elaborado por el organismo internacional, este aumento de la pobreza y la pobreza extrema compromete gravemente la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo en 2030, pues en el peor de los casos la pobreza extrema pasará de 11.1% a 17%. Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y poder salvar vidas generan pérdidas de empleo y reducen también los ingresos laborales de todas las personas y de sus hogares. Informó para Canal 28 Nelson Mora.
Y ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en la ciudad y tras la disminución de medidas preventivas tomadas por los ciudadanos, la noche de este martes la presidenta municipal Maru Campos Galván emitió un mensaje a los chihuahuenses. Informó que entabló pláticas con el gobernador del estado Javier Corral, ya que ambos se encuentran preocupados al ver que cada vez más personas están en la calle y sin tomar en serio las medidas de prevención. Esta tarde hablaba con el gobernador y compartíamos la preocupación de ver cómo cada día hay más personas en la calle, cómo las familias han relajado el cuidado y la prevención ante la pandemia, justo en los días de mayor riesgo, justo cuando se alza la curva. Vemos filas de gente para comprar cervezas, familias enteras buscando entrar al supermercado, personas con sus hijos en las calles ignorando por completo la recomendación permanente de quedarse en casa y de salir solo a lo indispensable. Como gobierno, estamos haciendo trabajo permanente e intenso para atender los servicios públicos, la seguridad. El gobierno estatal, los servicios de salud. Pero la responsabilidad de cuidar tu salud y de preservar tu vida ante el coronavirus es exclusivamente tuya. Porque no importa lo que hagamos desde el gobierno o desde el sector salud, si tú sigues exponiéndote y exponiendo a los demás. Más en los días que vienen, que créeme, nos llevarán al límite. Pues estamos entrando a la etapa crítica de contagios y pronto, muy pronto, podríamos ver imágenes que nunca esperamos tener en Chihuahua. Sí, estamos entrando a los días más complicados en cuanto a contagios y si no lo tomamos en serio, las clínicas y hospitales estarán llenos y entonces alguien cercano a ti o tú mismo muy seguramente no podrán ser atendidos. Dudo mucho que tú quieras morir o que muera alguien querido. Con la vida no se juega. Hoy más que nunca debemos tomar en serio las recomendaciones, lavarnos las manos constantemente, desinfectar superficies, guardar la distancia, pero sobre todo evitar los lugares públicos y quedarnos en casa. La muerte por coronavirus, nos lo han dicho, es una muerte lenta, cruel. Es morir ahogado y en soledad. Yo no la deseo para absolutamente nadie en Chihuahua, pero eso depende de ti. Quédate en casa, quédate vivo, cuidémonos juntos. Y mientras en la capital la presidenta municipal emite este mensaje, en Ciudad Juárez, la mañana de este miércoles, agentes de seguridad vial discutieron con usuarios de un camión de transporte público tras ordenar que bajaran de la unidad por exceder el número de pasajeros permitidos, basándose por supuesto en las disposiciones emitidas por el gobierno del estado dentro de las medidas de seguridad para poder prevenir los contagios del COVID-19. La unidad de la línea universitaria con el número económico 1329 fue detenida por agentes viales en el cruce de la Avenida de las Torres y Boulevard Zaragoza por llevar más de 50 pasajeros al interior del camión cuando solo se permiten 30, de acuerdo a lo establecido por las autoridades. Esto derivó en molestias entre los usuarios, quienes reclamaron a los agentes de seguridad vial por estas acciones debido a que todos tienen prisa, según exclamó un usuario en un video publicado por la Coordinación General de Seguridad Vial. El camión fue decomisado y llevado al corralón debido a que 2 días atrás ya había sido sancionado por el mismo motivo. Y será a través de 3 etapas estratégicas que se regirá el país para dirigirse a la llamada nueva normalidad o el reinicio de las actividades económicas, sociales, culturales y educativas ante la pandemia del coronavirus. Y es que tras 51 días del arranque del confinamiento en México a través de la jornada de sana distancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para poder retomar la
las actividades, el cual se basa en 3 etapas. La etapa número 1 dará inicio el 18 de mayo, en el cual se permitirán las actividades sociales y educativas en 269 municipios llamados de la Esperanza, en 15 estados del país, pues estos no registran contagios del COVID-19 ni son vecinos con municipios que reportan casos. Para dar inicio a esta etapa serán colocados cercos sanitarios, mismos que permitirán la reapertura de escuelas, espacios públicos y sitio de trabajo. En la etapa número 2 va del 18 al 31 de mayo. En esta las personas deben prepararse para el regreso a sus actividades, tanto escolares, empresariales y sociales, y deberán tener protocolos para saber qué hacer en cada momento de la pandemia de acuerdo a la Secretaría de Economía. En esta etapa serán consideradas como actividades esenciales la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. En la etapa número 3 dará inicio el 1 de junio con un sistema de semáforo semanal por regiones, el cual consta de 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde, y 5 categorías. En el color rojo solo se permitirán las actividades laborales esenciales, agregando 3 nuevos sectores a la lista, como lo dijimos en la parte anterior: minería, construcción y fabricación de transporte. El color naranja incluye a las actividades no esenciales, pero en un nivel reducido de estas. Actividades en espacios públicos podrán empezar a operar de manera limitada. Las personas vulnerables podrán integrarse a las actividades laborales con el máximo cuidado, por lo que se tendrán protocolos para reducir sus jornadas de trabajo y designarles lugares específicos. En el color amarillo se podrá laborar en las actividades esenciales y no esenciales sin restricción. En el espacio público abierto habrá restricciones menores, pero serán mayores a los que están cerrados, como cines, restaurantes y teatros. Aún no se podrá regresar a clases. Mientras que en el color verde del semáforo no hay restricciones de salud en ninguna de las actividades. Esta fase se caracteriza principalmente por la reactivación de las actividades escolares. El secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma, señaló que solo se regresará a clases presenciales en los estados que tengan el semáforo en verde. Y hasta el momento son 11 estados los que se encuentran en el nivel verde: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro y Chiapas. El gobernador Javier Corral Jurado también informó que el proceso de reapertura de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas para la capital del estado y Ciudad Juárez inicia a partir del 1 de junio, una vez que se compruebe en los hechos que se ha descendido la curva de la infección del COVID-19. Estamos en sintonía con el programa que se ha dado a conocer esta mañana por el Gobierno de la República. Lo consideramos un programa correcto, es un programa racional que atiende en primer lugar el cuidado de la salud, y obviamente algo que nosotros debemos reconocer es que se ha respetado la soberanía de los estados, la autonomía de los estados como autoridad sanitaria en nuestras entidades federativas, para ir marcando el ritmo, el paso de ese programa de reapertura económica, y por supuesto ir creando las condiciones, las reglas de esa reapertura. El proceso va a iniciar el próximo 1 de junio, el proceso de reapertura. Ahí va a concluir lo que hemos llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia, y empezaremos gradualmente un proceso de reapertura. En materia de las empresas, de las fábricas, de las industrias, de los sectores industriales, van a tener una etapa de preparación en términos de ir afinando, aceitando las maquinarias del 18 al 31. Pero la actividad de producción reiniciará a partir del 1 de junio con un plan de semaforización en el que las autoridades sanitarias iremos evaluando el cumplimiento de medidas estrictas de sana distancia en las empresas, de sanitización, de medición de la temperatura, de medición de oxígeno, de cubrebocas, de pruebas anticuerpos, etcétera. Un conjunto de cosas que les iremos platicando en el transcurso de este día.
y a lo largo de los próximos días vamos a ir explicándole a la población muy bien en qué va a consistir este proceso de reapertura. En el caso de Chihuahua, nosotros estamos evaluando, es muy probable que así sea, que podamos iniciar este proceso de reapertura a partir del 1 de junio. Si nosotros ya tenemos comprobado en los hechos que ha descendido la curva de infección, porque es muy importante explicarles, no sé si tengamos esa lámina, pero es muy importante decirles que la proyección que en el caso de Chihuahua se ha generado, yo quiero decirles que se produce precisamente entre los días del 18 de mayo en adelante. Esta particularmente, quiero mostrarla, esta es la curva, la proyección de la curva en el caso de Chihuahua, la incidencia de casos confirmados. Este es un modelo de proyección matemático que nos advierte que Chihuahua tendrá en el tercer escenario, que es esta línea punteada, porque hacia allá está creciendo la velocidad de la infección, Chihuahua capital me estoy refiriendo, va a tener su mayor pico de la curva por ahí del 15 de mayo, entre el 15 y el 18 de mayo, y donde nosotros vamos a implementar las medidas de sana distancia, de reapertura, va a ser ya cuando empiece a bajar, cuando ya empiece a declinar, cuando empiece el descenso, estamos hablando entre el 1 al 4 de junio. Lo tenemos que hacer así para asegurarnos de que no vaya a haber un rebrote en el estado de Chihuahua y se nos complique peor la situación. No podemos echar a perder todo el esfuerzo que hemos realizado a lo largo de más de un mes y medio. Bueno, van a ser 2 meses al 1 de junio. Sería verdaderamente suicida, diría yo, autodestructivo, anticipar medidas de reapertura en el ámbito del comercio, de los servicios, de la industria, cuando todavía vemos esta proyección y tendríamos este pico de curva tan alto en la capital. En el caso de Ciudad Juárez, tenemos también una proyección de pico de curva por el 15, entre el 14 y 15 de mayo. Esto se está cumpliendo, estamos experimentándolo. En Ciudad Juárez estamos todavía hacia arriba con el nivel de transmisión del contagio, y el descenso de este escenario, se va a producir también entre el 1 y el 4 de junio, por lo que sería absolutamente contradictorio a todo lo que hemos hecho, al gran sacrificio que hemos realizado todos, que pudiéramos adelantar esas medidas. Vamos a hacerlo cuando estemos seguros en el estado de Chihuahua de que la curva está en descenso. No vamos a abrir en el pico ni en la meseta, ni siquiera en lo que se conoce como la primera inflexión, sino exactamente cuando sepamos que tenemos esta tendencia descendente. Ahí es cuando iniciaremos todo el proceso de reapertura con muchas medidas que vamos a irles dando a conocer, porque tan importante fue la primera etapa como va a ser la de reapertura, porque ahí lo que tenemos que cuidar entre todos es que no nos vaya a surgir un rebrote comunitario, que ahí sí nos pueda volver a subir la curva y se nos colapse el sistema de salud. Con esta importante información hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias. Ustedes no se retiren, que ya regresamos con mucha más información.